discúlpenme. ¿Vale? Sistemático porque hace uso de todas las herramientas, de los procedimientos y también hace uso de los diferentes departamentos. ¿Vale? Por eso ya no es Yellow, porque Yellow es muy propio y característico de en particular de un área, pero muy propia, ¿no? O sea, departamento, pero que solamente se puede trabajar hasta por áreas. Ya en el caso de la MEF, no, porque la MEF hace uso de muchas informaciones. Por eso es que esto es sistemático, cualitativo y analítico, cuyo objetivo dice que es la evaluación de los riesgos técnicos potenciales de entender las fallas de un producto o de un proceso, analizar las causas y los efectos de estas fallas, documentar acciones preventivas y de detección y recomendar, lógicamente, algunas acciones para reducir este riesgo que nos lleva a este estudio. Por ejemplo, el primer paso, nosotros vamos a conocer la planeación de la MEF, que es un poquito de lo que ya estamos haciendo ahorita en el primer paso de la PQP, ¿vale? De ahí nos vamos a ir al análisis de la estructura de la MEF. ¿Cuáles serían esta base? Básicamente los KPIs críticos, o sea, los que es críticos que tengamos. Por eso les pedí como máximo 3, como mínimo 2. Creo que todos vamos, al final de cuentas, todos vamos a venir trabajando con 2, básicamente 2 conceptos. Después nos vamos a ir al análisis de la función. De esto nos vamos a ir a qué función tiene principalmente estos elementos. De ahí al análisis de los fallos de estos elementos, al análisis de los riesgos y la parte de la optimización y por último la documentación dentro de este proceso de AMEF. Se refiere prácticamente, ¿no?, a la AMEF. Muy bien. Déjenme buscar. Entonces, este material ya lo tienen ustedes, el que voy a presentar ahorita, ¿saben? Es el que ya tienen ustedes, ¿saben? Es un AMEF, por sus siglas en inglés, y ahí viene por sus siglas en francés y por sus siglas en inglés, ¿no? Francés, inglés y español, AMEF, o ANFE en español, ¿no? Análisis modal de fallos y sus efectos y causas. Es un método, lógicamente, como habíamos dicho, de prevención, dirigido a la consecución del aseguramiento de la calidad. Mediante un proceso de análisis temático, contribuye al esfuerzo y de identificación de las causas potenciales de los problemas. Acuérdense que yo les había comentado a ustedes, básicamente, un ciclo de la calidad, creo que era Evans, que yo les había comentado a ustedes, ¿no? Y Evans básicamente desarrolló una evolución de la importancia de la calidad. Y esto no quiere decir, dentro del concepto general, no quiere decir un modelo. No es ni modelo, ni metodología, ni herramientas. Lo que sí es como que un campo de acción de la calidad. Empezaba por el control de la calidad, de ahí nos pasábamos a la planeación de la calidad. Como tercera fase venía el aseguramiento de la calidad. Y como última fase, la mejora de la calidad. ¿Sale? Entonces, Yellow Bell trabaja mucho en el control de la calidad.
aunque también se va un poco al concepto de aseguramiento de la calidad, ¿vale? Greenbelt ya trabaja en la planificación de la calidad y después se va netamente al aseguramiento de la calidad. Y Black Belt trabaja en la aplicación de los conceptos de finales del aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad. Entonces, Evans es un autor, desarrolla esta faceta de la calidad, empieza por el control de la calidad y ahí se va a la planificación de la calidad, aseguramiento de la calidad y llega con el mejoramiento de la calidad. O sea, es las fases, vamos a ponerle así, de un proceso de mejora continua, ¿vale? Donde aplica Yellow Belt, planificación y un poco, perdón, control y un poco de la planificación. El Green Belt inicia en la planificación y termina en medio, casi a finales del aseguramiento de la calidad. Y el Black Belt inicia con a finales del aseguramiento de la calidad y finaliza su entorno con la mejora de la calidad. Pero eso no indica que Yellow Belt nada más va a ver conceptos de control. No, al contrario, indica que también puedo determinar conceptos de mejoramiento en los tres campos, ¿vale? Mediante un proceso de análisis sistemático, porque vamos a identificar las causas potenciales de los problemas. Y por último, va a ser necesario que el personal implicado en el proceso de AMEF o ANFE tenga unos conocimientos profundos del producto, del proceso. Por eso era muy necesario que te metieras en este entorno que te metimos, porque la planificación habla de estos conceptos básicamente. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí en el ANFE? Nosotros vamos a ver, hay dos tipos, bueno, en sí hay tres tipos de ANFE. ¿Vale? Hay ANFE de diseño, ANFE de producto, ANFE de proceso, pero vamos a ver nosotros especialmente, si nos da tiempo, vamos a ver los tres, ¿vale? Pero vamos a ejemplificar dos. El ANFE de diseño, que es el objeto de estudio, el producto en sí, y todo lo relacionado con su diseño. Entonces aquí estamos viendo también el ANFE de producto, ¿vale? Que es el que vamos a hacer nosotros. ¿Vale? Vamos a elegir los materiales, aunque tú ya los tienes elegidos. Vamos a darle una configuración física, por eso era muy necesario todo. Aquí ya se nos va a ir muy fácilmente el proceso porque tú ya lo tienes, ¿no? Y a propósito, solo un equipo participó el sábado, ¿eh? No sé si trabajan, pero si es así, hay que decirme si trabajan para que yo entonces no planee los sábados con ustedes y podamos cambiar la fecha o el horario de asesorías, ¿no? Con mucho, eh, ¿cómo se le puede decir? Con mucha disciplina. Hay que decirme, no pasa nada si ustedes me dicen, ¿saben qué? Yo no puedo el sábado, pero yo sí puedo, ¿no? O yo no puedo esa hora, puedo este día, porque solo un equipo participó y ahí estuve yo. No quiere decir que no estuve haciendo nada, ¿sí? Estuve haciendo bastantes cosas, pero me hubiese encantado asesorarlos, ¿no? Me hubiese encantado. Bueno, una configuración física del diseño, sus dimensiones, sus proporciones y los tipos de tratamiento aplicado. Tratamientos no de los procesos productivos, sino del tratamiento de las fallas encontradas. ¿Vale? También podemos ver un tipo de AMEF llamado de proceso. Estos van a analizar los fallos de los productos derivados de los posibles fallos del proceso hacia su entrega al cliente. Se analizan los posibles fallos que puedan ocurrir en los diferentes elementos del proceso. Y aquí hay una herramienta llamada las 5 M's, ¿no? Esa la vamos a ver. Por ejemplo, las máquinas y herramientas, la mano de obra, los métodos, el medio ambiente y la materia prima. Muy bien. Dentro de esta herramienta, 5 M's, que es una herramienta de Green Belt, nosotros vamos a ver una herramienta de Yellow Belt, que tú ya seguramente ya lo aplicaste, es el diagrama de causa y efecto de Ishikawa. ¿Sí? ¿Te acuerdas muy bien? Que básicamente el diagrama de causa y efecto de Karol Ishikawa o el de pescado, a veces lo minimizamos, ¿no? Y decimos, está
demasiado sencilla. Sí es cierto, pero también podemos ir profundizando demasiado en estas herramientas utilizadas, porque no nada más las variables de primer orden, sino variables de segundo orden, de tercer orden o de nivel 1, nivel 2, nivel 3 y hasta nivel 4, podemos profundizar. Entre más profundicemos, el diagrama de Ishikawa o el de causa y efecto nos va a proporcionar mucho mayor análisis cuando estemos tomando decisiones en los defectos, básicamente. Entonces, esta herramienta que lo vamos a ver, vamos a ver cuántas herramientas llegamos el día de hoy, si no es que nada más la definición de la MEF, y ya vamos a ir poco a poco a la práctica de. ¿Vale? Básicamente, esta herramienta es para encontrar las causas de nuestros principales defectos. ¿Cuáles son los defectos que vamos a utilizar? Pues las 5 M's, en este caso las máquinas, los métodos, los materiales, el medio ambiente, la mano de obra y en un contexto diferente, la energía, ¿vale? Como tal. Muy bien. ¿Qué es en sí? Bueno, pues este AMEF surge en los años 40. Ya se dieron cuenta que porque relaciona mucho las Fuerzas Armadas y la industria aeroespacial, porque el APCOP nace en este concepto de diseño en la industria espacial norteamericana y después fluye a la europea, ¿no? Pero también lo utiliza la industria automovilística actualmente y un gran número de empresas, ¿vale? Utiliza este ANFE. De hecho, tú lo vas a ver más adelante, no sé si a profundidad, pero sí lo vas a ver seguramente en una materia que se llama diseño del producto, que si no me equivoco, lo ves en sexto cuatrimestre, ¿vale? Como tal. Yo espero que sí llegues sí vas a llegar, estoy completamente seguro a esta materia, ¿vale? Que ahí vuelves a repetir un poquito el ANFE y un poquito el despliegue, la función de la calidad, porque no puedes diseñar si no tienes esos dos conceptos como tal. Muy bien. Entonces, en los años 40 se aplicó por primera vez en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y esto es a través de un procedimiento de análisis de modo de fallos, efectos y criticidad en los conceptos de herramientas o de técnicas, porque también se puede aplicar a los procesos. Ya en los años 60, pues lógicamente se fue a la industria espacial y en la actualidad, aparte de la industria de automóviles, bueno, pues se utiliza básicamente, estoy pasando así de manera muy, muy rápida, en cualquier industria que quiera mejorar sus procesos. Por ejemplo, en este caso, la Ford desarrolló un carro, pero fíjate que el ANFE no puede verse como lo vimos nosotros en Pareto, sin significado de costos. Esto es muy importante entender que los costos a partir de ahorita van a tomar énfasis. Uno, porque vamos a diseñar el proceso de acuerdo a los conceptos de eficacia y eficiencia, que si no recuerdo, ya te pregunté hace mucho tiempo, un concepto de eficacia y el concepto de eficiencia, que ojalá que no se te haya olvidado. Pero se trata de disminuir recursos o manejar los recursos de manera adecuada para que proporcionemos un impacto siempre en la productividad del proceso. Muy bien. Las etapas son, dependiendo del autor que tú manejes, ¿vale? Pueden llegar a ser un poco variadas. Esto hay que entenderlo. En este caso, nosotros vamos a ver 6 etapas. Es que estaba yo viendo otro autor precisamente que les iba yo a enseñar, que manejan 3 etapas porque las divide en cuestiones analíticas, cualitativas, analíticas cuantitativas, ¿no? Y una evaluación ex facto. ¿Qué quiere decir la evaluación ex facto? Variables que ya sucedieron, ¿vale? Y entonces nada más las toma dentro de su entorno.
En este caso vamos a ver 6 etapas, que es la formación del grupo de trabajo, la identificación, la etapa de preparación, la aplicación de las técnicas, las acciones correctivas y la revisión. Muy bien. Entonces, lo primero que te indica, y si te acuerdas que en el APQP se hizo énfasis muchísimo en una formación de grupo de trabajo, es que se desarrolle un grupo de trabajo que dimensione los posibles problemas que puedan llegar a surgir en algún proceso eh, del entorno, del entorno. Esta formación de equipos, que dice aquí el autor, que lo puedas llegar a tener a través de muchas áreas. Por eso es de que ya no es una estrategia de Yellow Belt, porque la estrategia de Yellow Belt, a propósito, acabo de ver que van a tener ustedes una capacitación. A ver, se los voy a de una vez a poner. No sé si ya les avisaron, ¿verdad? Creo que está en la página de la Politécnica. Es una certificación White Belt Lean Six Sigma. De hecho, la certificación White Belt es casi eh, directa en el momento en que tú estés estudiando una carrera relacionada con la manufactura, en tu caso es directamente manufactura, pues te la dan directamente. Entonces, por eso es que esta es gratuita. Ojalá, se los voy a poner ahorita. A ver. ¿O ya les hablaron de esto? No, profe. De una vez se los voy a decir, porque como lo acaban de poner en el grupo de maestros, pues a mí sí me interesó. Y sería muy bueno que lo, que lo llevaras, ¿no? Porque es ahorita te lo pongo. De hecho, nos dieron la autorización de decirles que participen y se van a tomar las asistencias debidas. Y yo les voy a dar un criterio extra, ¿no? Para aquel que lo tome y me enseñe su comprobante. O sea, al decir criterio quiere decir puntos extras, ¿no? Puntos extras. Porque, pues sí, sería genial. A ver, déjame ver. Ya para los que tienen, creo que había una compañera que ya tenía acá la certificación Greenbelt, pues sí le puede llegar a servir, ¿no? Bueno, aquí está, es para la Universidad Politécnica de Querétaro, yo creo que es esta empresa llamada Director, ¿vale? Y aquí habla precisamente de esta certificación que es gratuita, ¿no? De hecho, las son gratuitas, las White Belt son gratuitas, ¿no? Es una certificación White Belt Lean Six Sigma, ojalá que lo pudiesen tener, ¿sale? Fíjate que con lo que yo te voy a dar, con lo que yo te voy a ofrecer en la materia, te estoy ofreciendo la Yellow Belt también. Entonces, hoy el día de hoy te voy a regalar al final de la materia, para aquellos que la acrediten, que yo espero que todos la acrediten, el 99%, la acrediten, te voy a regalar a nombre de la Universidad Politécnica de Chiapas el curso, o sea, no te voy a poder regalar la certificación, pero sí te voy a poder regalar un diploma de una constancia por haber participado y le voy a poner ahí 40 horas de capacitación en Yellow Belt Lean Six Sigma, ¿vale? Porque pues casi estamos a la mitad del curso de Yellow Belt, ya no te haría falta nada y además la estás aplicando. Ahora, esta sí te la van a obsequiar, esta certificación. Yo creo que te van a pedir hacer un examen, ¿no? Y es para el 21 de octubre, o sea que es el jueves, ¿no?
el jueves, y quiere decir que no vamos a tener clases porque el día de hoy sería la última clase. ¿Por qué no vamos a tener clase? Porque yo les quiero pedir permiso. Bueno, por eso es de 2 a 4. O sea que prácticamente nos veríamos a las 4, ¿no? Yo voy a abrir la sesión. Va a ser, el jueves va a ser de asesorías, ¿vale? O sea, lo vamos a dejar completamente de asesorías porque vas a venir cansado, cansada del curso. Entonces, va a ser completamente de asesorías a partir de las 4 de la tarde. Yo abro la sesión y va a ser puras asesorías. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, profe. Bueno, entonces me puedes preguntar, puedes colocar ahí tus datos de todo lo que se te ocurre en tus proyectos. El día de mañana yo tengo una certificación. Yo voy a dar una certificación de Green Belt y Black Belt, exámenes al tecnológico, a un tecnológico del país, y yo acabo de pedir permiso con el director de carrera, de su director de ustedes, para que el día de mañana yo no asista a la sesión, ¿vale? Él ya tiene comunicado, ya tiene también mi invitación de parte del tecnológico, ¿vale? A mí me invitan mucho a dar cursos y a dar capacitaciones. Algunos son gratuitas y nada más me pagan mi pasaje, ¿vale? Entonces, en este caso, pues va a ser así. Yo no voy a estar presente. Por eso es que que le pedí permiso a él y se lo estoy avisando con tiempo a ustedes. Ahora, si ustedes quieren que yo les reponga la hora, también con mucho gusto me pueden decir si quieren que yo les reponga la hora y ubicamos 1 hora y media o 2 horas, no sé cuántas horas son, de trabajo. Por mí no hay ningún problema en ese sentido, ¿vale? Entonces, este curso es el día jueves, ¿vale? Es una certificación White Belt Lean Six Sigma, es para el día 21 de 2 a 4, y ahí dicen que te registres. Es más, déjenme ver aquí qué más enviaron. Dice, buenas tardes, comunidad docente, me pueden apoyar compartiendo este curso de Lean Six Sigma para estudiantes. El próximo jueves, dice acá, tutores, les pido de favor una lista de interesados para justificar la inasistencia. Aquí ya acaban de compartir a sus tutorados. No sé si ya les llegó a ustedes esta cuestión. Y creo que ya está 66. Bueno, no sé si hay 66 asignación. Creo que hay un formulario por ahí. La verdad es que no me aparece a mí más información. Pero no sé si su tutor ya les envió. Si no, les puedo enviar el link de registro. Quiero saber si ya les enviaron sus tutores esto. Nuestra jefa de grupo nos lo compartió en nuestro grupo de WhatsApp. Excelente. Bueno, pues entonces yo voy a dar un criterio extra, ¿no? Le voy a dar un criterio extra para aquellos que tomen este curso, ¿vale? En el examen. Y me comprometo con ustedes a entregarles un reconocimiento por parte de la Universidad Politécnica. No les puedo certificar porque lógicamente se necesitan varios exámenes y la aplicación en un caso industrial. Entonces, no les puedo certificar, pero sí les doy esta constancia que seguramente te va a servir demasiado porque son 40 horas, ¿no? Y además sí los vas a poder reunir conmigo porque tienes más de 40 horas de capacitación. Y las herramientas que estamos aplicando pues son de Yellow Bell, o sea, casi estás del otro lado conmigo. Estas para aquellos que logren, que estoy seguro que van a lograr los 30 y tantos que son el curso, ¿vale? Esto ya de manera personal. Entonces ya vas a tener el certificado White para aquellos que no lo tienen y vas a tener un curso acreditado conmigo de Yellow Bell, Lean Six Sigma. Y ya seguramente si tú quieres aplicar a una certificación, lo puedes hacer bajo varias empresas, aunque son caras estas certificaciones, ¿no? Bajita la mano te salen en sitio, o sea, en presencial, estamos hablando que son como de 9,000 pesos o 10,000 pesos más o menos los cursos, o sea que están un poquito, pues caritos, ¿vale? Pero yo estoy completamente seguro que tú en algún momento pues los vas a poder pagar y así como que, esto es lo caro para usted, pues para mí no es caro. ¿Vale?
Bueno, pero en algún momento. Y además que son muy codiciados las personas que están certificadas son muy codiciadas, o sea, son muy cotizadas, vamos a ponerle así, en el entorno de la industria. Imagínate que tengas el Master Black Belt, que es lo máximo, y eres el maestro de maestros en estos procesos. Claro que imagínate trabajar, ser Master Black Belt y trabajar en una empresa que sea corrupta, deshonesta, chales. O sea que ahí sí estamos hablando de que qué está pasando acá, ¿no? Pues ya, pues, todo el proceso se echó a perder fácilmente. Bueno, esto va para comentarios, ¿no? Bueno, ahora sí. Entonces, ¿por qué? Porque son muchas áreas. Por eso es Greenbelt. Acuérdate del Greenbelt. Black Belt, un trabajo, un lugar de trabajo. Greenbelt, Yellow Belt, perdón, un lugar de trabajo. Greenbelt, varias áreas de trabajo. Y un Black Belt podría ser toda la empresa. Que quizás podrías hacer hasta un Black Belt, ¿eh? O sea, porque habla de ingeniería, de métodos, de calidad, de producción, de compras, de diseños, ¿no? Y hay, lógicamente, grandes conocimientos técnicos del producto del proceso. Por eso es que a mí me interesaba que tú tuvieras una profundidad en la metodología del despliegue de la función de la calidad, porque si no va a quedar muy somero. Y por eso me interesa, fíjate, para los que todavía me van a entregar sus fichas técnicas, acuérdate que yo te pedí una estructura. Primeramente el nombre del producto, nombre del material, después un poquito de conceptos de ese material, seguido de una ficha técnica bajada de internet de ese material. Seguido de eso viene el diagrama de proceso de ese material, que es como te va a llegar a ti, a tu empresa, y después un SIPOC o un diagrama de flujo de procesos, pero ya lo que vas a trabajar con ese material, ¿vale? Y así me lo vas a enviar por cada uno de los 5 materiales. Y esto ya es un conocimiento técnico del proceso, ¿vale? Y lógicamente experiencia en los procesos ANFE. Yo les puedo decir que la experiencia que tengo en ANFE es muy interesante porque pues yo he trabajado con varias industrias, algunas de Guatemala, que son dedicadas al diseño y fabricación de juguetes, ¿sale? De juguetes regionales, ¿no? Como tal, y que están auspiciados por el proyecto JICA. No sé si, creo que, bueno, está en Querétaro, ¿no? La sede del proyecto JICA, que también los invité, no sé si recuerdo que los invité a las, no los invité, ¿no recuerdan? A la, ay, ¿cómo se llama? De hecho, creo que está abierto la posibilidad todavía. Ahorita me voy a acordar si todavía está abierta la posibilidad. JICA, que es la Agencia de Cooperación Japón-México, está allí en Querétaro, una de las sedes, y básicamente ellos programan cada 6 meses capacitación de mejoramiento continuo, pero inician, fíjate cómo inician ellos el proceso, inician acercándonos a la cultura japonesa primero, y después se van ya a la denominación de por qué Japón se hizo rico, y eso tiene, ¿cuánto? Más como 50 años, no, 60 años, entre 60 y 70 años de por qué Japón se hizo rico. De ahí era una comunidad así muy sencilla, ¿no? Bueno, dentro de esta etapa es necesario la formación, no que se agrupen, sino la formación que van a tener. O sea, la capacitación, el adiestramiento dentro de esto. Y esto es básicamente la experiencia en dinámicas de grupo. O sea, se requiere de una alta colaboración entre todos los departamentos. No puedes hacer AMEF, eso se los puedo decir, si dentro de los departamentos no existe apoyo. De hecho, acuérdate que el APQP le damos la vuelta a la estructura. Y ahora la que va a estar más comprometida que todos, pues es la gerencia general. No puedes mejorar dentro de los procesos si la gerencia general no tiene convicción de esto. Se debe nombrar a un moderador que imponga cierto orden en las intervenciones y haga cumplir las normas de los grupos.
Eso es básico. Nosotros lo vamos a hacer de una manera tácita, por ejemplo, yo como moderador y ustedes como los genios dentro de la industria del diseño. En la formación del grupo de trabajo también se debe nombrar un responsable del estudio, distinto al moderador. En este caso, yo he visto que han tomado batuta personajes dentro de sus equipos de trabajo que son los que liderean el proyecto. Y eso está interesante, dentro de estos conceptos que manejamos, vamos a encontrar los tipos de ANFE con sus responsabilidades. Vamos a ver dos, ¿verdad? El de diseño, con el que podría ser un responsable, el ingeniero de diseño, y el de proceso, básicamente, con la ingeniería de procesos como tal. Muy bien. Pero la responsabilidad no debe de ser de una sola persona, o sea, no debe de caer sobre una sola persona. ¿Vale? Eso es un equipo de trabajo, por eso lo ponemos así, responsabilidad sobre una persona, esta la vamos a exceptuar del todo. Vamos a generar una sinergia de trabajo entre todos. Muy bien. Pero obviamente debe de haber siempre un moderador y un responsable dentro de los equipos. ¿Vale? Dentro de las funciones de un responsable, bueno, hay acciones recomendadas, hay requerimientos de diseño alcanzados, revisión de planos y especificaciones, confirmar la documentación y revisar el ANFE y planos. Estas funciones que están acá son las etapas de la segunda parte de la PQP, o sea, de la fase 2 y de la fase 3. O sea, la fase 2 y la fase 3, acuérdate de la PQP, la fase 2 habla de la planeación y los requerimientos del producto. Y la fase 3 es lo mismo, la planeación y los requerimientos del proceso. Pero esas dos fases tienen de actividades que básicamente son estas. O sea, vamos a verlas y al momento de construirlas, casi estamos construyendo estas dos fases más. Plagadas de una serie de herramientas, tanto de Yellow Belt como de Green Belt, aunque yo les voy a enseñar algunas otras, a agarrar por ahí algunas otras de Black Belt. Dentro del Black, fíjate, el Green Belt, podemos ver Green Belt Lean y Green Belt Lean Six Sigma. ¿Cuál es la gran diferencia? En que el Green Belt Lean solamente vemos herramientas de mejoramiento, como esta. Vamos a entrar al Green Belt Six Sigma cuando apliquemos estadística, un mundo de estadística, de estadística. De hecho, yo te puedo recomendar que estudies una maestría en estadística y fácilmente te van a contratar. No sé qué universidades, a lo mejor la Autónoma de Querétaro maneje maestrías en estadística, ¿vale? Y seguramente vas a ser contratado por las industrias. La estadística es una de las maestrías bastante complejas, complejas de estudiar, pero a la vez muy bien pagadas. Muy bien, son las funciones del responsable y a la vez actividades, ¿no? El paso 2 es la identificación. ¿Qué queremos hacer? ¿De diseño o de proceso? O de producto de proceso. Por eso son las dos fases. Las dos las vamos a hacer. Primeramente, en el producto o en el diseño, los objetivos del diseño, funciones del producto, que ya casi lo estamos teniendo porque vamos avanzando. De hecho, les quiero compartir que hay un equipo que ya terminó todo el proceso del QFD y que ya comenzó pues, a estructurar el APQP, ¿no? Después viene las expectativas de los clientes de los requerimientos, después requerimientos del proceso de fabricación y montaje y los diagramas de bloques. Algunas como herramientas, ¿eh? Dentro del proceso son de los diagramas de flujo o valoración de riesgos, las características del proceso o procesos asociadas en cada operación
Y por último, la identificación de los efectos del ANFE de diseño cuya causa sea una deficiencia en el proceso. O sea, son la etapa de la identificación de fallos. Dentro de esta misma etapa, podemos nosotros tener como un objeto de estudio no excesivamente amplio, porque lo que nos va a llevar al tener objetos de estudio excesivamente amplios, pues a no visualizar los problemas de manera específica, sino de manera general. Por eso vamos a tener lo que es ser muy específico. ¿Vale? Entonces, es importantísimo la subdivisión. La subdivisión. Por ejemplo, nosotros podemos decir, el producto general es un coche, pero no podemos hacer bueno, sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer un ANFE de manera general del coche, pero quedaría muy escueto, muy general. Entonces, podemos dividir. Entonces, cuando dividimos, hablamos de sistemas. Un sistema del coche es el chasis, ¿no? Entonces, quedaría un poco especificada, pero a la vez general. ¿Podemos seguir dividiendo? Claro. Dentro de los subsistemas podemos encontrar un subsistema. Por ejemplo, el sistema de puertas. Y este sistema de puertas puede dividirse en componentes. Y los componentes en sí, permítame, alguien quiere entrar. Y los componentes en sí son otro elemento en el cual nosotros podemos aplicar un estudio de ANFE, como el mecanismo de apertura. Y está compuesto estos componentes en partes, y ahí podemos aplicar otro ANFE, ya hablando de la manivela, ¿no? Y podremos ser más pequeño, claro, utilizando las materias primas. Por ejemplo, un tipo de aleación para fabricar esta manivela. Entonces, el objeto de estudio no puede ser amplio. Entre más específico sea, mucho mejor. Por eso, nosotros nos vamos a ir quizás con las materias primas o las partes de los componentes, o en sí puede ser a los componentes. O sea, no podemos llegar un poco más arriba, sino vamos a ir hacia abajo. Entre más específico sea el asunto, es mejor. ¿Vale? Muy bien. En la etapa 3 se requiere la preparación como punto principal, la recopilación de datos de fallo. O sea, vamos a identificar los problemas potenciales de calidad que existen en estas partes, ¿sale? En estas partes. Y vamos a hacernos de información y de estructurar el trabajo. En esta misma parte de la etapa 3, básicamente, podríamos nosotros, aparte de la recopilación de datos de fallos como están aquí proporcionados, podemos entender cuál es el origen de la información. ¿Cómo lo vamos a entender? Con algunas herramientas, por ejemplo, informes de fiabilidad, ANFEs anteriores de productos o procesos similares, estudios estadísticos, ya hablando un poquito de Green, pero de Sigma, estudios de capacidad, que también es Sigma I, reclamaciones y datos de los clientes y informes de no conformidad. ¿Vale? Cuando hablamos de esto, por ejemplo, ustedes todavía no han visto una materia que lo van a ver en el séptimo cuatrimestre, que se llama sistemas de producción. En estos sistemas de producción van a ver exactamente los estudios de capacidad, aunque también lo van a ver en una materia llamada mantenimiento. Esta materia creo que lo ven en quinto o sexto, no recuerdo muy bien. Y aquí se relacionan porque nos enseñan básicamente a determinar la capacidad de producción de un proceso, que por regla general, de manera muy sencilla, la podemos estar determinando con la demanda de los productos. O sea, nunca podemos nosotros, nunca la capacidad de planta puede ser superior a la demanda de los productos, porque esto va a generar inventarios o sobreproducción. Y acuérdate que tanto inventarios como sobreproducción son indicadores de mudas o indicadores de
desperdicios. Y tanto estos desperdicios, acuérdate que el Lean lo que busca es la eliminación de estos desperdicios. Estamos aplicando un concepto de disminución. Y aparte, también entender que una industria no puede trabajar al 100% de su capacidad. Digo, no debería trabajar al 100% de su capacidad. Sí puede, ¿no? No debería trabajar al 100% de su capacidad porque influye la materia que te comenté hace ratito, la materia de mantenimiento. Porque tanto las maquinarias como los equipos y la propia industria, o sea, los sistemas que apoyan a la industria como los hidráulicos, eléctricos, son de permanencia limitativa. O sea, tienen un límite, un periodo de vida y que si tú los concentras a un esfuerzo crítico, van a fallar, van a fallar. Entonces, para eso tendríamos que planear los diferentes mantenimientos que existen, ¿no? Digo, hay una clasificación enorme de mantenimientos que tú lo vas a ver en las materias que le siguen. Dentro de la clasificación más sencilla son dos, o sea, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Pero el que no queremos llegar nosotros es al tipo de mantenimiento correctivo, porque eso hace que se pare una línea de producción o toda la producción o el lote de producción como tal. Lo que queremos es hacer mantenimiento preventivo y eso va a acontecer una serie de recursos, una serie de procesos y de planificación. ¿Vale? Muy bien, pero vamos a ver algo de capacidad de manera muy, muy sencilla. Entonces, la aplicación en la etapa 4 es esta tablita que vamos a empezar a analizar. Que básicamente, por eso es que les decía yo que autores la pueden dividir, nosotros aquí la está dividiendo en 6, en 7, pero hay autores que dicen, no, solo hay 2, la parte de análisis y la parte de control. Esta parte de control es el Green Six Sigma. Y esta parte de análisis, aunque también aquí lo señala, ¿ya? Es mucho de Lean, básicamente. Entonces, mira, de hecho yo se los voy a pasar porque lo tengo en Excel. Por ejemplo, el nombre del producto que estamos nosotros elaborando, y ahí nos vamos a ir a la operación o función. De aquí a acá hay una fase porque tenemos que definir los componentes que vamos a utilizar o cuál es el grado de madurez del ANFE. A lo mejor este primer ANFE que vamos a hacer nosotros es muy inmaduro. Entonces, a medida que podemos ir nosotros mejorando, vamos a hacer ANFES maduros y vamos a tener ANFES o información que que nos puede llegar a ayudar para tener un control sobre el producto. Entonces, la operación o función del componente, el modo de fallo de ese componente, el efecto que produce en el usuario, básicamente, la causa que creemos nosotros y que está considerada con informaciones expofactas que han sucedido y los controles de ingeniería. Por eso, ¿se acuerdan? No sé si hablamos de seguridad e higiene. Entonces, ¿a qué se le aplica control? A los riesgos. Entonces, estos modos de fallo son riesgos. Riesgos no que nos proporcionan un accidente, ¿no? Nos proporcionan el fallo como tal, ¿no? Entonces, se le aplica, los controles son de ingeniería y se le aplican al fallo. Y por último, entramos a los índices de gravedad y ocurrencia, ¿vale? Y que nos va a dar, aquí ya es mucho de estadística y de probabilidad. De hecho, vamos a hacer como un ejercicio muy rápido. Para que ustedes sepan estos diferentes tipos de detección, de ocurrencia y de gravedad y lleguemos al indicador de proceso dentro de los conceptos que vamos a ver más adelante. Entonces, la tabla de ANFE tiene ciertas partes en cuanto a sus análisis, ¿no? Que son las etapas que estamos nosotros determinando. Ahí.
están las etapas como tal. Por ejemplo, aquí habla de la tabla de ANFE en la parte del control, ¿vale? Que aquí ya es después de haber aplicado la primera fase y nos vamos a ir a las acciones recomendadas de los procesos, los responsables para acometer estas recomendaciones y las acciones tomadas. Y igual se vuelve a repetir un poquito estos indicadores, para analizar un poquito sobre la ocurrencia o la mejora de la incidencia de los defectos. Ahí sí hablamos, ahí sí vamos a hablar de los defectos como tal, ¿vale? No de la disminución ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Lo que busca Lean, ¿cuál es? La disminución de los Desperdicio. Desperdicios. Ja. De los desperdicios, exactamente, ¿sale? De los desperdicios. Vale, aquí ya estoy hablando de los defectos, que defectos por sí solo es un desperdicio, ¿vale? Muy bien. La aplicación del ANFE en esta etapa, ¿vale? En la parte de los análisis, hay una función de operación. Aquí está, la función de operación como tal, que aquí lo que te trata de indicar es que entendamos primeramente el diagrama de ensamble, o la lógica de ensamble de cada uno de los componentes o partes y cómo estos se ensamblan y cómo estos se pueden llegar a mejorar, porque cada uno tiene un comportamiento diferente. Y en el ANFE, entender la lógica del proceso en sí, de fabricación. Entonces, es sistemático el asunto. Acuérdate que en teoría general de sistemas, y eso lo apliqué, eso lo vimos mucho antes, los primeros días les decía yo que un sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados, que están estructurados, ¿no? Todo esto está estructurado, pero que tiene 5 componentes que van a ser parte del proceso. Hay entradas, hay salidas, hay un proceso, hay un feedback y hay una frontera. Eso es muy importante. Entonces, la clase pasada vimos un poquito sobre los procesos de fabricación. De hecho, tú puedes hablar del diagrama de procesos de fabricación como tal, ¿sale? A través de cualquier diagrama de flujo o de bloques también podemos hablar. Pero nosotros nos vamos a ir a los dos, ¿vale? Por eso es muy, muy importante. Dentro de esta etapa, es importantísimo hablar de que la tabla del ANFE es necesario. Estos son los componentes, acuérdate, ¿no? Estos son los componentes. ¿De qué estamos hablando de esta parte? Fíjate. De esta parte lo que estamos hablando es de esta, que está acá. Aquí. Vamos aquí, uno por uno. El nombre del producto, que en este caso, dentro de esta celda, ¿vale? Columna, vamos a ponerle para verlo de manera ejemplifica. Dentro de esta columna, en lugar de nombre de producto, pues es, ¿qué cosa? El componente como tal, lo que está antes de esto, o sea, componente, o la actividad, ¿vale? Después te dice, después de que determines el componente o la actividad o el tipo de material con el que vas a trabajar, nos vamos a ir a la fase 2, y la fase 2 es, bueno, aquí en este caso empieza con la fase 1, ¿no? Que es la función, ¿vale? La función, o sea, determinar qué función tiene el componente o la actividad. Después viene la fase 3, que en este caso sería la fase 2, es el modo de fallo. O sea, estamos hablando de esta otra parte. Ya con el ejemplo te va a quedar claro, ¿eh? No te preocupes. Ahorita te voy a decir un ejemplo. Lo vamos a ver a través de unos lentes de sol, ¿sale? Bueno, no sé qué problema viene acá, pero lo vamos a ver ahorita. El modo de fallo, ¿no? Y el modo de fallo en sí, ¿vale? Aquí, en este caso, el fallo es una desviación o defecto de una función o especificación.
Lo importante es establecer la cadena de sucesos en el orden correcto para mejorar la comprensión del problema y una adecuada valoración de los índices de ocurrencia. O sea, ¿cuáles fallos pueden ocurrir? ¿Vale? ¿Cuáles fallos pueden ocurrir? Y esos fallos pueden ser uno o cientos de fallos, pero son los que agravan la situación de la función principal. Por eso nosotros, por cada componente, yo les voy a solicitar pues 3 fallos, los más generales que pueden ocurrir dentro del proceso, para que como que tengamos más análisis del proceso y del producto. Ahora, nos vamos a la siguiente parte que, bueno, aquí te va a hablar un poquito mejor. Que estos fallos pueden ser dos cosas. Pueden dejar de funcionar el producto o que el producto siga funcionando defectuosamente. Acuérdate que yo te dije, ¿cuál es el fallo que puede haber en un celular? Que el sistema operativo falle. Y ahí acabó con el celular. O que la cámara falle, pero el producto siga funcionando, pero defectuosamente. Entonces, para este análisis es necesario el equipo de trabajo. ¿Vale? El cliente lo sabe, o sea, el cliente puede saberlo, pero acuérdate que si llega al cliente el fallo, ya es un problema muy grande de calidad. Va a ser un problema muy, muy grande de calidad. Entonces, los fallos no podrían llegar al cliente. Los tendríamos que determinar nosotros con una probabilidad de ocurrencia. Entonces, aquí vamos a jugar un poquito de probabilidades. ¿Y a través de qué? El concepto del brainstorming y los diagramas de Ishikawa. Porque vamos a utilizar estas 5 M's para determinar cuáles fallos pueden ser los ocurrentes. ¿Vale? Dentro de este modo de fallo, por ejemplo, podemos encontrar en el producto que se rompa, que hay una rotura, que hay un desgaste o una fuga. Son los modos de fallo. En los procesos como ejemplos podríamos encontrar que los materiales sean los erróneos, que existe un mal montaje o que exista un fallo de la máquina. Por ejemplo, y lógicamente la rotura pueden ser también del material o puede ser del producto en sí, que es un componente de. Acuérdate que esta es la parte 2. Si, por ejemplo, si es un componente como un cristal, se quiebra, ¿vale? Entonces hay una rotura, o el cristal hay un desgaste, ¿vale? Entonces, el componente tiene un modo de fallo, que ese modo de fallo los vamos a hacer críticos, ¿vale? Vamos a ser críticos con este modo de fallo. O sea, vamos a llegar al momento de decir, ¿qué pasaría si fallara lo más grande y dejara de funcionar el producto? Y de ahí hacia abajo. Por eso les pedí de manera general 3, muy, muy específico 2. Que al final de cuentas, fíjate que como hay mucho trabajo, a lo mejor y te pida que agarres el indicador más grave que podamos llegar a tener nosotros, según el punto de vista del usuario. De ahí nos vamos a ir a la etapa 4, o sea, estamos en la etapa 4, perdón, y la aplicación del ANFE también tiene que ver este modo de fallo. Por ejemplo, aquí te sigue dando ejemplos, pero acuérdate que estamos en esta parte, mira. En esta parte, ¿vale? En el modo de fallo, de acuerdo al componente, no tanto a la función, ¿vale? O sea, ¿para qué te sirve, por ejemplo, la tinta? Como si el componente fuera tinta, acá, la función de una pluma, estoy hablando de una pluma, componente grafito, ¿para qué te sirve la función? O sea, ¿cuál es la función del grafito? ¿Cuál es el modo de fallo? Que se rompa mientras escribo, ¿vale? Que se quiebre mientras escribo. ¿No? ¿Qué otro modo de fallo puede hacer? Pues que tenga un componente superior al concepto del carbón y entonces no pinta, ¿vale? No pinta, en lugar de pintar, solamente marca la hoja, ¿vale? Ese es un modo de fallo, ¿vale? Un modo de fallo como tal.
Entonces, dentro de estos fallos, en la tabla de F, en la tabla de ANFE, puede ser que deje de funcionar o que funcione defectuosamente. Entonces, ejemplos de diseño de ANFE, acuérdate, y de producto de ANFE. Por eso el APQP, les hablaba yo, que puede ser una PQP con D o puede ser una PQP con P, porque podemos hacerlo de diseño o podemos hacerlo de producto. Entonces, el modo de fallo, por ejemplo, el agrietado de un tubo de escape, el modo de fallo, en ejemplo del ANFE, para producto, una rotura de tornillo. El modo de fallo del proceso puede ser la ausencia de agua. El modo de fallo del proceso puede ser la pérdida de capacidad refrigerante. El modo de fallo puede ser un molde equivocado. Entonces, un modo de fallo puede estar originado por una o más causas. Esto lo vamos a determinar cuando metamos un poquito el diagrama de Ishikawa como herramienta principal. Entonces, en la parte, seguimos en la parte 3 o la parte 4, porque yo le metí un componente, ¿no? Ya sería el efecto del fallo. ¿Qué pasa? Y esto es básicamente, ahí está en rojo, ¿no? Sobre el usuario. Acuérdate que estamos ahora, me voy a regresar otro poco para que vaya quedando. Ahora estamos en la parte 3, en esta parte del efecto. ¿Qué efecto tiene este fallo sobre el usuario? ¿Sale? Sobre el usuario, por ejemplo, que deje de funcionar. ¿Vale? Ese es el efecto. Bueno, puede ser el efecto como tal, ¿verdad? Y ahora, dentro de este concepto, aquí estamos. El efecto, por ejemplo, en diseño pueden ser ruidos, pueden ser fugas, pueden ser olores, pueden ser inestabilidad. En el proceso puede ser paradas del proceso, menor eficiencia o en daños. Daños a la salud, a su seguridad, ¿vale? O sea, ¿qué efectos va a dejar, va a tener el proceso? Lo peor, que el producto deje de funcionar. Lo peor en el proceso, que se pare el proceso. Eso sería lo más grande que puede existir dentro de un producto, dentro de un proceso. O puede ser también un proceso, ¿no? Que, bueno, ese es como más como consecuencia, ya no tanto de ANFE, que el producto salga defectuoso. Y que al final, como consecuencia, nos da que el producto no sirva. Imagínate que eso suceda, que ha sucedido, ¿no? En muchos casos. Digo, yo llevaba un día un curso, ya hace mucho tiempo, y nos hablaba el tallerista de una situación que hubo con la marca Play School, si no recuerdo mal, con su fábrica en Asia, y que hubo un problema con los colores, ¿vale? Que algunas de las propiedades de los líquidos para que se pigmenten se utilizaba, ¿no? Y se utiliza actualmente el elemento del plomo para la adherencia, pero en concentraciones bajas que permiten que no exista un riesgo alto de salud. Entonces se contaminaron con excesivas partículas de plomo, juguetes de Play School, en un proceso mal hecho, y esto hizo que pues los demandaran, ¿no? Los demandaran a varias empresas. Y él cuenta la historia ahí, o cuentan en la historia, que básicamente el gerente de la producción, pues cerró sus oficinas, bajó las cortinas y se suicidó, ¿vale? Porque él, eh, pues, de hecho los japoneses tienen le llaman, hasta le llaman, tienen un nombre para cuando hay un suicidio, por, por, por deshonestidad, ¿vale? Por deshonestidad como tal. También en un país asiático, un mandatario convocó a todos sus adeptos, la población,
y como ya había pasado un año de sus funciones, dijo, bueno, pues no he hecho nada, no he podido hacer nada y dejó de ser diputado, gobernador, no sé qué rollo, pero dentro de este proceso de mejoramiento. Aquí en México es otro rollo, completamente diferente. Bueno, ahora está también esta causa. Ahora estamos en el punto 4. ¿Qué causa este fallo? Acuérdense que aquí ya estamos en el punto. Estoy avanzando y retrocediendo para que vayamos viendo aquí las causas ahora. Las causas que provocan este fallo. Las causas que provocan este fallo. Por ejemplo, ya estamos aquí en el proceso de, por ejemplo, incompatibilidad de dimensiones, material incorrecto, instrucciones inadecuadas. Si es de proceso, un ajuste incorrecto, un embalaje inadecuado, un tratamiento térmico erróneo o piezas pues mal colocadas. Entonces, las causas son el elemento crítico de todo estudio. Detectado la causa y eliminada, desaparecerá lógicamente el fallo y sus efectos, que es lo que queremos nosotros que básicamente determine. ¿Cuántas causas pueden haber? Las 5 M's no los dicen. Por eso es una técnica de mejoramiento. Bueno, ahí le ponen energía, pero con las 5 S como tal, pues no podemos tener otra causa más allá de esas 5 descritas dentro de la metodología. Y de ahí nos vamos a los controles, ¿sale? Que se le adicionan a ¿qué? A los riesgos de inspección, de muestreo, de validación del proceso u otros controles que van desde del aspecto eléctrico, electrónico, químico, bioquímico, que no nada más va así, pues inspeccionar qué cosa, muestrar qué cosa o validar cómo. Hay que ser bastante analíticos en este sentido. Por último, viene los índices, en este caso es un índice de gravedad o severidad del fallo, la frecuencia u ocurrencia o el índice de detección. Y por último, el número de prioridad de riesgo. A la gravedad de fallo lo vamos a conocer como S, a la probabilidad de ocurrencia lo vamos a poner como O y la probabilidad de no detección como D. Esto habla de ocurrencia de los fallos, ¿vale? La gravedad del fallo va a ser más alta a medida que deje de funcionar el producto. La probabilidad de ocurrencia es básicamente que pueda llegar a suceder. Y la probabilidad de no detección, esta es un concepto de santificación, decían por ahí un autor, porque te decía, qué bueno que no lo detecte el usuario. Y esto se da durante el proceso de venta. Por ejemplo, nosotros, la probabilidad de no detección cuando compramos un celular de que el sistema operativo está fallando, ¿cuánto podría ser del 1 al 100? A ver tú, imagínate que estás en Telcel y estás comprando un celular. La probabilidad de que detectes tú que el sistema operativo falla, ¿cuánto será? Del 0 al 100%. Un Uno, cero. Pues sí, puede ser cero. un 10%. Para aquellos que estudian software, pues ya puede incrementar un 20%, ¿no? Pero para mí, que soy neófito en el sistema operativo, pues para mí sí es un cero. Me voy a ir, ¿por qué? Todos nos vamos con las cámaras, ¿no? Y empezamos a fotografiar, pero tampoco no somos expertos en cámaras y no podemos diferenciar algunos, por ejemplo, en mi caso, más que tengo problemas de visión, pues ahí también en la falla en que yo determine la probabilidad de no detección de un problema con la cámara, pues podría llegar a un 20, un 25%. La cosa es que se vea bonita para mí. ¿No? Pero ¿dónde me voy a dar más cuenta? Por ejemplo, en un celular, ¿cuál sería la probabilidad más alta que pueda yo detectar un problema ahí en relación a lo más difícil que es pues que falle el sistema operativo o que la pila no cargue?
por ejemplo, ¿cuál será el fallo que me puedo dar cuenta al comprar un celular y que pueda tener más probabilidad que otros? Pues dependería, ¿no? Por Mm, ejemplo, en tu caso. no sé, tal vez un 20%, tal vez, porque si es un ¿De cien por qué? ciento pues no sirve, entonces, no sé. A ver, no, no, no. Mi pregunta era enfocada a que el, que yo detecte un problema en el fallo de la batería es casi nulo para mí. O sea, la probabilidad de no detección es casi nula. Que yo detecte un problema en el sistema operativo, en la probabilidad de no detección de ese fallo, pues es casi nulo, ¿verdad? En el momento de la adquisición del equipo. ¿Cuándo podría ser una probabilidad alta en ese problema de no detección, de ocurrencia? En un ejemplo de un defecto del producto. Esa fue la pregunta. O sea, superior al 50% y más. Por ejemplo, dijimos que con la cámara puede ser el 10 o el 20, ¿no? Pero eso no lo vamos a ver como defecto, sino lo vamos a ver como una característica de cámaras, ¿no? Y de celulares al final de todo. La verdad es que no sé qué celular toma mejores fotos, pero el celular no sirve para tomar fotos. Entonces, actualmente muchos ya empiezan a grabar en celulares, ¿no? Digo, para eso me compro una cámara profesional y me va a dar mayor capacidad de visualización de mis fotos, pero no quiero eso. Entonces, en las fotos yo lo voy a ver no como un defecto, sino como una falta de garantía, pues de característica de calidad, vamos a ponerle así, pero no va a ser que yo deje mi celular, ¿no? Porque yo voy a suponer mi calidad de imagen con el número, con el precio, obviamente, o con la marca. ¿Vale? Si yo compro un iPhone, un Huawei, una marca de las más reconocidas, a comparación de que yo lo compre con una marca no reconocida y que me salga costando un celular de 4,000 pesos, ¿no? Por ejemplo, o 3,000 pesos, ¿no? 3,000 pesos a diferencia de un 22,000 pesos o 30,000 pesos o 50,000 pesos, pues yo voy a suponer en mi inocencia como usuario, yo, Juan, que mi cámara debería ser mucho mejor a uno de 20,000 que a uno de 3,000. Yo. Pero ahora hay defectos que hacen que yo me dé cuenta más fácilmente, o sea, que se pueden dar cuenta uno fácilmente, y esto sí es una garantía de que lo compro o no lo compro. Entonces, ¿cuál sería el defecto? Que tenga el defecto de que tenga mayor probabilidad de detección en un celular a la hora de estarlo comprando. A lo mejor un rayón o no sé, pasa a veces que si compras celulares en los tianguis, a veces son clones y cuando lo prendes, lo primero que ves y te parece ahí de que un hola, pero no te aparece como el welcome de la compañía siendo Huawei o Motorola, pues ahí luego lo ves y dices, no, pues esto es un clon, no sé, algo que Exactamente. se vea muy identificable a la vista, Eh, pues para de mí hecho, es un rayón. sí. De hecho es esto, ¿no? Por eso se llama así. De no detección es que no te des cuenta. Si no, si tú quieres y agarras la cámara y lo quieres encender, en ese momento te das cuenta que hay un problema. Entonces, es muy fácil detectar el problema de la cámara, no de la calidad de la imagen, sino el problema de la cámara, ¿no? Bueno, pero si ya fíjate, si te lo declara como característica de la calidad, te dice, ¿sabes qué? El celular tiene, no sé, 126 píxeles de cámara frontal y 200 de cámara trasera, pues la cámara debería de verse súper bien. Y tú al tomar la foto te das cuenta que no. Entonces ahí hay un problema de calidad que es fácilmente identificable. Un rayón también es altamente identificable.
casi la mayoría de los que compran celulares, después de que pues colocan la cámara, después de que checan algunas cosas, levantan el celular y lo ponen a contraluz, y entonces así van viendo si hay algún rayón o algún golpe, ¿no? En las esquinas. Entonces ahí tenemos que cuidar muchísimo esos controles. Entonces, tú como ingeniero debes de entender cuáles son las probabilidades. Ahora, una vez que tengas el producto, entran en juego ahora otro tipo de probabilidades, ¿vale? Como el fallo del sistema operativo, que puede ser una gravedad grandísima, como tal. Entonces, el número de prioridad de riesgos, que es el IPR que está por ahí, es la multiplicación de gravedad de fallo por mi probabilidad de ocurrencia y por la probabilidad de no detección, que la vamos a aprender a sacar, ¿vale? Con un poco de probabilidad. Vamos a jugar con estas probabilidades como tal. Acuérdate que en la probabilidad pueden haber dos, ¿vale? Básicamente, la no probable y la probable que ocurra, ¿vale? Y dentro de estos conceptos pueden haber la posible también. De hecho, cuando tú viste la materia que era, ¿qué? No me acuerdo si se llama estadística o probabilidad estadística, no recuerdo muy bien si lo viste en segundo, creo que sí, ¿no? Lo viste en segundo, seguramente viste algunos tratamientos de probabilidad. Y viste métodos probabilísticos y métodos no probabilísticos. En pocas palabras, ¿cuál es la gran diferencia? En unas 3, 4 palabras que tú me indiques, ¿cuál es la diferencia entre un método probabilístico y un método no probabilístico? En poquísimas palabras. Ni siquiera un renglón, pues. ¿Nadie? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Así. En pocas palabras, ¿cuál es la diferencia entre un método probabilístico y un método no probabilístico? Ya que estamos hablando de probabilidad y que lo vamos a utilizar más adelantito, ¿no? Porque esto ya es conceptos de herramientas de Green Six Sigma. Tal vez puede ser que en un método probabilístico, pues tus muestras o la población en lo que estás estudiando haces un análisis, y no probabilístico, bueno, no sé si ya me pasé de palabras, pero no probabilístico, no haces ningún análisis y solamente pues dices, pues tengo esto y ya, no sé si esté bien. ¿Alguien más? Sí, igual que el no probabilístico, pues tienes más errores, ¿no? Porque el probabilístico ya tienes tu definido qué es lo que, a quién va dirigido. Bueno, ¿alguien más? Para concluir. Bueno, vamos a reformar el conocimiento. Los dos son métodos comprobados, ¿vale? Los dos utilizan el método científico y la matemática. Por lo tanto, los dos son acercamientos a lo que sucede en la realidad. Por lo tanto, los dos son matemáticamente buenos. Los dos utilizan una serie de herramientas matemáticas y con los dos podemos hacer inferencias, ¿sí? Para construir ahí antes el conocimiento. Pero la gran diferencia es que uno conoces la población y el otro no, ¿sale? O sea, en el método, cuando utilizamos el método probabilístico, no conocemos dónde están, quiénes son, cómo son, ¿vale? Sabemos que queremos hacer un estudio, pero no sabemos cómo. Y en el método no probabilístico, ahí sí conocemos la población. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio con ustedes de algo muy normal,
por ejemplo, las calificaciones de lo que llevan ahorita, es un método, pues, no probabilístico. Utilizo cualquiera, los que existan, ¿no? Que lo vamos a ver, ¿vale? Por ejemplo, el estratificado, ¿eh? El bola de nieve. Por ejemplo, el bola de nieve, el que es un método de Greenbelt, el bola de nieve es, por ejemplo, preguntar, vamos a suponer que yo quisiera meter un concepto acá de, se me ocurre, veganos, por ejemplo. Alguien que se dedique a la parte de la dieta vegana. Desconozco quién es, pero voy a identificar a uno de ustedes. Y a lo mejor entre los veganos puede decir, ¿sabes qué? Oye, ¿conocerás otro vegano? Sí, 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 mira, es tal persona, ¿no? Entonces, yo de los 100 que ya tengo identificados, voy a ver quiénes son los verdaderamente veganos, y ahí es un método que yo conozco la población, sé quiénes son, sé cuándo están. Por ejemplo, en la universidad, si yo quiero hacer un estudio de los veganos en la Universidad Politécnica de Querétaro, pues voy a meter un estudio no probabilístico, porque una, voy a utilizar el juicio del investigador, y dos, voy a utilizar un método de estratificación a lo mejor, y a lo mejor me voy a meter un bolo de nieve, ¿no? Pero si yo quiero hacer un método probabilístico, entonces ahí se abre más el campo de acción y desconozco mínimamente, yo desconozco la población, cuántos son. Sé que podrían ser 1,000, 2,000, 3,000, 400,000. Por ejemplo, si yo quiero aplicar, no sé, un ejercicio de consumo de helados, por ejemplo, y yo diga, ay, pues, ¿sabes qué? Pues me voy a ir a la parte de análisis de las edades, ¿no? Que hay en Querétaro. No sé cuántos habitantes hay en Querétaro, pero por ejemplo, aquí en Tuxtla Gutiérrez, somos casi 600,000 personas. Seguramente en Querétaro, por ser una ciudad cosmopolita, pues, llegan de todas partes, han de estar cercanos al 1,000,000 de personas. ¿Cuántos son allá en Querétaro? ¿Ya le pegaron al 1,000,000 o son un poquito menos del 1,000,000? A ver. Creo que todavía no. Bueno, según yo, todavía no. A ver, habitantes. ¿Así se llama Querétaro o se llama, o se tiene otro nombre? Habitantes. No, nada más Querétaro, creo. ¡Qué bárbaros! Ahora sí se pasaron ustedes. Son, bueno, no sé si son de todo Santiago de Querétaro o es de Querétaro el estado. Pero dice que tienen casi cercano a 2,5 millones de personas. ¿Será verdad? Sí, verdad, lógicamente. En un territorio de 11,000 metros cuadrados. ¿11,000 qué? 11,699 metros cuadrados. Y ahí habitan 2,5 millones de personas. ¿Vale? Bueno, no sé si es todo Querétaro, pues, o es la ciudad de Querétaro, ¿no? No sé, pero quién sabe, a lo mejor y sí, ¿no? Allá habría que analizar. Pero, por ejemplo, aquí en Tuxtla somos alrededor de, ¿qué? De 600,000 habitantes. Y Querétaro cabe, ¿cuántas veces cabe? Como unas 30 veces aquí en Chiapas, ¿no? O sea que el índice de dispersión de la población es más grande aquí que allá. Por eso creo que ha de ser más caro allá la renta, ¿no? La renta, la comida, otras cuestiones, ¿no? Probabilísticas. Qué vamos. Bueno, eso es en cuestión de la probabilidad de no probable y probable. O sea, no probabilístico y probabilístico es que desconozco quiénes son. Ahí puedo meter hasta el azar, ¿vale? Por eso es que hay muestreo probabilístico aleatorio y muestreo probabilístico no aleatorio, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Dentro de estos índices básicamente utilizados, pues podemos encontrar un periodo, un periodo, vamos a ponerle así, probabilístico, un entorno, un conjunto de elementos que van del 1 al 10. Entendiendo, aquí va a cambiar, porque lógicamente para algunos puede llegar a ser muy grande 1,
o muy grande 10. No me voy a meter en estos datos todavía, ¿no? Lo que sí es importante entender, ese es el conjunto de datos que pueden existir dentro de estos 3 índices, es que es necesario disminuirlos a través de acciones correctivas, ¿vale? En estos índices como tal. Por ejemplo, en el índice de gravedad de fallos, pues la incidencia de trascendencia del fallo es el grado de insatisfacción del cliente. O sea, el cliente se va a sentir insatisfecho. Porque puede llegar este índice, este grado de fallo es, lo más grande es que falle completamente mi equipo. Entonces, de diseño, con la perturbación del fallo, puede producir, que esto puede ser producido porque el proceso no estuvo estandarizado. ¿Vale? También puede darse ahí, dentro de este concepto. Entonces, el grado de fallo puede ser lo más grande que falle. O puede ser también que el grado de fallo puede ser que provoque la muerte en el usuario. Ha pasado, ¿no? Yo no sé si es verdad, nunca, yo me he enterado en la red social, nunca me he enterado por alguien, pero ha pasado de que estás chateando con el celular conectado a la red eléctrica y de pronto ha explotado y me he enterado, yo no sé si es meme, historia o realidad, que ha muerto gente porque se le explota en las manos un celular. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Puede ser, ¿cierto? Porque pues todo es electricidad, ¿no? Entonces, el grado de fallo puede ser que la persona se lesione con el equipo que tú estás dando. Imagínate tú que estás fabricando, no sé, una parte de un esmeril, ¿vale? Y tú estés fabricando los discos de corte de esmeril y que ese disco no tenga la suficiente resistencia y durante el proceso se quiebre, se rompa. Imagínate la velocidad con la que va a impactar. Si impacta en la tierra o en una parte física de un material, pues no pasa nada. Pero imagínate ahora que impacte en el rostro de una persona, lo que puede llegar a afectar, ¿no? Entonces el grado de fallo puede ser muy enorme, tanto del producto como de la persona en sí. Ahora, también puede ser una gravedad de fallo que puede dejar este proceso como tal. La insatisfacción del cliente, la degradación de las prestaciones, costos y tiempos de reparación, ¿no? En el diseño hay un grado de insatisfacción y en el proceso hay una perturbación del proceso como tal, ¿no? Esto es directamente a la empresa, no tanto para el usuario, ¿no? Lo vamos a saber después, este grado de fallo. Dentro de este grado de fallo, dentro del diseño, podemos ver ahí, por ejemplo, que puede ser imperceptible por el cliente, ¿vale? Perceptible pero no molesto, perceptible y ligeramente molesto, que predispone negativamente al cliente, con degradación del producto y queja del cliente, con degradación del producto y exigencia de cambio, reparación por el cliente, o sea, va aumentando el grado de fallo. Habla del fallo, no lo que produce, o sea, la consecuencia. No estamos hablando de la consecuencia, sino del fallo. Aunque hay ANFES que seguramente le voy a meter consecuencia ahí, pero más adelantito, ¿no? Con degradación del producto y reparación costosa, con degradación del producto afectando a otros productos en los que se ha instalado, que afecta a la seguridad con previo aviso y que afecta a la seguridad sin previo aviso, que va del 1 al 10. Esto es en cuanto al diseño. Pero hay ANFE también en cuanto al proceso. Por ejemplo, imperceptible, puede ser 1, perceptible pero no perturba el proceso, perceptible pero perturba ligeramente el proceso, que requiere parada corta del proceso, que requiere parada de varias horas del proceso, que requiere paradas de varias horas y origina cambios en el trabajo del curso, que origina la necesidad de selección de toda la producción, que origina paradas de toda la jornada laboral y cambios en los procesos y en el producto almacenado, que la incidencia de seguridad del proceso sea latente, que ponga en riesgo ese proceso y que con incidencia la seguridad del producto y da origen a nuevos diseños. Entonces, esto podría ser 10, la gravedad de fallo. Dentro de la probabilidad de ocurrencia de fallo, indica la probabilidad de que ocurra ese fallo. ¿Con qué probabilidad puede ocurrir ese fallo?
de acuerdo a análisis histórico. Entonces, no existe una regla normalizada para la valoración de la probabilidad de ocurrencia, eso lo sabemos, ¿no? Porque va a depender muchísimo a el grado de sigma. Y ahí ya hablamos de sigma, acuérdate. Sí, yo estoy seguro que sí lo recuerdas. Y me voy a salir de acá para que te muestre unas diapositivas. A ver, vamos a ver. A ver si son estas. Déjame ver. Sí es esta, ¿no? Acuérdate que sigma, estábamos hablando de que sigma disminuye la variabilidad de los procesos. ¿Vale? Sigma disminuye la variabilidad de los procesos. Y se trata de controlar y reducir esta variación de los procesos. ¿Vale? ¿A través de qué? De una filosofía de identificar y reducir costes de la no calidad. Y aquí hay demasiados costes de la no calidad, ¿no? A través, sigma trata de medir los defectos por millón de oportunidades y los va a traducir a casi 0 defectos. Se utiliza una metodología llamada DMAIC, de hecho se los voy a enseñar más adelante, la metodología llamada DMAIC, y utiliza las herramientas estadísticas avanzadas. Es más, a ver, aquí podemos nosotros entender que el nivel de sigma va a ser más bajo a medida que esta gráfica Z sea más amplia en sus colas, ¿no? Entonces, Z es el nivel de sigma de un proceso, este que está aquí. Z es el número de desviaciones estándar que caben entre la media y el límite de la especificación que nosotros coloquemos. Digo, la métrica es esta. ¿Vale? El nivel de sigma 6 habla de ¿qué? De defectos por millón 3. 3 oportunidades de defectos por millón. O sea que el rendimiento de un proceso está al 99.997%, o sea, está casi nulo. ¿Tá? Mientras que el entender que tenemos solamente un one sigma, estamos hablando que defectos por millón de oportunidades son casi el millón, porque estamos hablando de 690,000 oportunidades de encontrar un defecto ahí, o sea que el rendimiento es casi el 31%. Sigma establece y limita estas colas hasta llevarlos a casi nulo defecto como tal. Utiliza el concepto de DMAIC porque utiliza esta función principal, ¿no? La famosa función de la línea recta, ¿vale? En el decir que Y es las variables que los podemos ver, que las podemos encontrar, ¿vale? Como por ejemplo el problema, ¿vale? Son las famosas salidas. Por eso, si te acuerdas del concepto de SIPOC, yo te decía que el concepto de SIPOC, ¿vale? SIPOC, en las salidas, básicamente son lo que está verdaderamente saliendo del proceso, que no es lo que nosotros planeamos que salga. O sea, yo no quiero que salga, o sea, sí sé que salen los lápices con una calidad especificada, sí sé que salen cajas, sí sé que sale el material ranurado, sí sé que sale el material cortado, pero ¿qué más sale del proceso aparte de eso? Salen defectos, sale información, qué tipo de materiales sale, qué rebaba sale, qué productos malos, no especificados salen, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, Y es el concepto del problema. Y lo que vamos a tratar de analizar, pues es todo esto. La F de X, ¿no? F como la mejora de las causas y X como el control de estas causas. Por eso aquí, el DMAIC, este es el DMAIC, vamos a verlo más después, habla precisamente de la D es definir, la M es medir, la A es analizar, la I es, lógicamente, la mejora y el control, la C. ¿Ya? Bueno, la I le cambian ahí por mejora, si no sabe qué dijera.
En la definición es la definición de lo que yo voy a medir, las causas. Y ahí hay causas triviales y no triviales. Eso lo vamos a ver más después, ¿no? Después vamos a medir adecuadamente el resultado de las Y con los factores, analizar estas causas potenciales, estas causas triviales, y las donde vamos a encontrar es las causas lógicamente potenciales para poderlas controlar y mejorar a través de este concepto. Acuérdate entonces que un problema se compone de dos variables básicamente. ¿Vale? Las salidas, aquí está el SIPOC, lo que yo te decía, ¿no? Las salidas, ¿vale? Las salidas, ¿qué salidas son? Acuérdate que es dependientes, ¿de qué? De lo que está entrando en el proceso. Los efectos, las salidas, los problemas y que se puede monitorear, ¿no? Entonces, hay dependencia con independencia, ¿no? En las entradas, lógicamente, es la entrada del proceso. Estas son las verdaderas causas, no los efectos. Estos son los síntomas, ¿vale? Y esto es el control. Por ejemplo, cuando alguien tiene temperatura, no es una consecuencia, ¿no? Es un síntoma la temperatura, ¿no? Por eso, se ataca la temperatura. Si tú atacas la temperatura, puedes llegar a enfermar a la persona, porque nada más les vas a dar, pues, paracetamol. Por eso muchos dicen en el proceso de la salud, ¿no? Nada más en el Seguro Social dan paracetamol porque solamente justifican los síntomas, más no el problema. Entonces, en un planteamiento organizacional no se deben de atacar los síntomas, ¿vale? Se deben de atacar los problemas. Por ejemplo, aquí en la universidad, donde yo estoy, ¿vale? Yo apliqué aquí el concepto de planeación a través de un DMAIC. También allá creo que está el mismo detalle, ¿vale? Nosotros somos el último lugar para vender fichas. O sea, la carrera de manufactura en mi universidad está alrededor de 3% del número de fichas vendidas, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, ya te imaginarás, si vendemos 1,000, ¿cuántas vendemos? Si vendemos 2,000, ¿cuántas vendemos? No te voy a decir cuántas vendemos, ¿vale? Porque si no es mucho. Pero es como ejemplo, te lo estoy diciendo, ¿vale? El 3% es una causa nada más. Perdón, es un síntoma, ¿vale? Es un síntoma. O sea, ni siquiera es el problema, ¿vale? A ese síntoma del 3% hay que adicionarle una serie de herramientas. ¿Para qué? Para llegar a conocer las causas que provocan el que solo vendamos el 3%. ¿Vale? Es como la fiebre. ¿Cuál es el origen de la fiebre? ¿Vale? ¿Cuál es el origen de un estornudo? Porque un estornudo tampoco es un problema. Es una causa, es un síntoma, ¿vale? Y lógicamente los síntomas, al final de cuentas, se traducen en una consecuencia, ¿vale? Porque puede provocar una consecuencia, un desmayo, ¿no? Entonces, esos son como que áreas de oportunidad que tenemos que encontrar dentro de las organizaciones. Entonces, vamos a regresar. ¿Dónde estoy? Pues ya son las 5:20. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, ¿sale? El día de mañana, entonces, yo sí tengo clases porque es martes, ¿verdad? Ya me estaba yo olvidando, ¿cómo ven? El martes sí tengo clases. Vamos a seguir todavía con esta teoría. El miércoles no les voy a poder dar clases. Y el jueves va a ser de pura asesoría. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana a la misma hora, ¿vale? Cuídense. Hasta luego. Adiós. Gracias, Gracias, profe. nos vemos. Bye.